Bueno, mi nombre es Antonio Amar, yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Externada de Colombia. ¿Cuál fue la principal causa en el nacimiento de la movilización estudiantil en la década de los 50? Lo que motivó, principalmente lo que motivó la movilización o las movilizaciones estudiantiles durante la década del 50 fue principalmente un hecho, ¿sí? Y es la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional, asesinado en el campus, ya que, bueno, el 8 de junio de 1954, miembros de la comunidad estudiantil de la Nacho se encontraron, de la Nacho, ¿sí? No importa, bueno, de la Universidad Nacional, se encontraban conmemorando la muerte de otro estudiante que se llamaba Gustavo Bravo Peláez, ¿sí? En medio de las tensiones de ese día con miembros de la policía enviados por el general Gustavo Rojas Pinilla, se formó como una manifestación que fue reprimida con toda la fuerza pública, ¿sí? Y que culminó con el asesinato de 12 estudiantes y alrededor de 50 heridos, ¿sí? En el campus de la Universidad Nacional a raíz de estos desmanes. ¿Qué pasó? Que este hecho lo que hizo fue unir aún más a los sectores estudiantiles, ¿sí? Motivarlos a organizarse para con ellos pues evitar, digamos, entrar a esta contienda que obviamente pues con toda la fuerza pública iba a estar perdida. Eh, este hecho también hizo que, digamos, los estudiantes que veían como que tenían una buena imagen de Gustavo Rojas Pinilla empiezan a distanciarse de él a raíz de, digamos, de la forma en que él reprime estas manifestaciones, ¿sí? Y digamos, esto es lo que puede llevar a que la década del 50 sea como tan importante en el hecho de la creación de los movimientos estudiantiles en Colombia. ¿Cuál fue el papel de la televisión y la radio durante la tragedia de 1954? Bueno, es curioso porque, bueno, evidentemente los medios de comunicación siempre tienen ciertas ataduras al poder del Estado y pues en este hecho no fue la excepción, ¿sí? Lo que empezó a circular en los principales medios de comunicación como en la radio y en la televisión fueron declaraciones de miembros del gobierno en las que decían que ellos como tal no atacaron a los estudiantes y no abrieron fuego deliberadamente, sino que lo que hicieron fue responder a actos de violencia que se estaban llevando a cabo dentro de las protestas. También el ministro de gobierno de ese entonces, Lucio Pavón, lo que dijo en la radiodifusora nacional, si no estoy mal, fue, fue que las protestas habían sido infiltradas por miembros del Partido Comunista Colombiano. Sí, evidentemente pues ahí hubo un choque y qué, y después salió a decir el presidente del Partido Comunista que esto era mentira y que debían hacerse las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos. Eh, en realidad, pues ese fue como tal el papel de los medios de comunicación en ese entonces, ser como el escudo y el resguardo del Estado, aunque se supiera que lo que ocurrió fue una injusticia. ¿Qué logros obtuvo el movimiento estudiantil de la generación en los años 60 y 70? Bueno, yo creo que los principales logros que obtuvo esa generación del movimiento estudiantil colombiano fue justamente organizarse como tal, es decir, coalicionarse, que todas las asambleas estudiantiles como que tuvieran el mismo norte para así como vincularse entre sí. Para mí, lo que digamos llevó a que se unieran, a que se establecieran como tal, como un movimiento estudiantil definido y organizado, fueron dos factores principales. Primero, la Marcha del Triunfo, hecha por 28 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, en la que vinieron desde Bucaramanga hasta acá la Plaza de Bolívar de Bogotá con el único fin
de pues hacer un llamado a los directivos de su universidad para que se escucharan sus exigencias y así digamos estar conformes en toda la comunidad estudiantil. Asimismo, también creo que otro de los detonantes de que se haya establecido como tal un movimiento estudiantil en Colombia fue lo que ocurrió en la Universidad del Valle en la década del 70, en donde en medio de unas protestas, en medio de unas manifestaciones estudiantiles, miembros del Ejército Nacional abren fuego contra 20 estudiantes de la universidad, pues causándoles la muerte, lo que, como dije anteriormente, creo que hace que se genere una conciencia diferente, se unan las asambleas estudiantiles y esto materialice el programa mínimo del movimiento nacional estudiantil en Colombia. Lo que para mí las 20 muertes en la Universidad del Valle, lo que generaron o lo que consolidaron también fue el programa mínimo del movimiento nacional estudiantil, que fue como eso, la alianza entre todas las asambleas estudiantiles como tal. Para mí ese fue como el objetivo, el logro de ellos. Y ya un logro también fue la séptima papeleta. ¿En qué consistía? De acuerdo, la séptima papeleta también yo creo que hace parte de ese cambio de conciencia que tienen los estudiantes en Colombia, porque pues antes el acceso a la educación superior era bastante mínimo, entonces lo podemos definir como una especie de élite, ¿sí? Tras la muerte de Luis Carlos Galán, pues Colombia estaba llamada a las urnas en las elecciones parlamentarias. Colombia tenía que definir Consejo, Cámara, Senado, alcaldías, gobernaciones y juntas administrativas locales. 6 papeletas eran las que se iban a votar. ¿Qué pasó? Cierto sector estudiantil, tanto de universidades públicas como privadas, tuvieron la iniciativa de crear una especie de séptima papeleta con el fin de que se democratizara el país y se tuviera una mayor participación, ¿sí? Lo que impulsaría posteriormente la constituyente del 91. Que hice, o sea, el movimiento tuvo tal fuerza que ciertos medios de la prensa, que diarios como El Espectador, publicaron en sus ediciones la séptima papeleta, con el fin de que la gente en las parlamentarias pues recortara ese papelito y lo pusiera en las urnas. Evidentemente no era válido, ¿sí? Pero tuvo tanto éxito, cerca de 2 millones de personas depositaron el papel en las urnas, que el Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales posteriores decidió validar la séptima papeleta, lo cual, como todos sabemos, pues digamos, materializó aún más lo que sería la constituyente del 91 y lo que permitiría democratizar aún más el país y con ello pues la educación. ¡Desaparecen! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! Yo soy ¿quién? El obrero que sigue, no el hombre. ¿Cuál fue la influencia de Che Guevara en la movilización estudiantil? Bueno, resulta que los movimientos estudiantiles no siempre fueron pacíficos, evidentemente. Contrario a lo que pasó con la Marcha del Triunfo en la UIS, digamos que la influencia intelectual del marxismo, la figura del Che Guevara, lo que fue la revolución cultural china y la oposición de los jóvenes contra la guerra de Vietnam estaba causando en el mundo una serie de nuevas ideas que pues atraparon evidentemente a los jóvenes y que no solo generaron que en Colombia sino en varias partes del mundo se crearan como estímulos o digamos nuevas formas de entender la juventud y cómo la educación pues tendría un mayor valor si era como difundida para las masas. ¿En qué consistía la séptima papeleta? Bueno, yo creo que la afectación que tuvieron los medios de comunicación o la influencia en el cuento de la séptima papeleta es que le dieron como que apoyaron esa especie
de, de noción o de nuevas ideas que tenía la comunidad estudiantil para crear una Colombia un poco más democrática. Lo que hicieron fue, digamos, publicar, como dije anteriormente, como la iniciativa de la séptima papeleta. Diarios como El Espectador pues lo hicieron como tal, para que la gente como que se animara a ver que los estudiantes también tenían como otra intención, ¿sí? que querían politizar un poco más a Colombia, que querían que fuera un poco más democrática. Entonces el papel de los medios de comunicación fue eso, fue un poco más alejarse de cómo se estaba rigiendo el Estado en ese momento y darle más voz a la gente y entender qué era lo que quería como tal el estudiantado, la gente. Entonces fue por eso que empezaron a publicar la séptima papeleta, lo cual llevó después a que se materializara como tal en las urnas, y pues así se diera paso a la constituyente del 91, que como todos sabemos acaba con la Carta Magna, o bueno, con la Constitución del 86, que era mucho más conservadora, y esta nos abre mucho más los ojos ante el nuevo milenio que estaba por venirse. No